Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle paso a nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar hoy dos ejemplos. Espero que me dé tiempo para ver los dos ejemplos, al menos uno, ¿sí? Para mí es importante que veamos los dos porque eh, de alguna manera quiero mostrarles el detalle de lo que implica en esencia la orientación. O sea, la orientación tanto de la superficie como de la curva, ¿sí? Tal como lo discutíamos ayer, muchas veces se nos da una superficie, se nos da determinados valores, se define la función o en este caso el campo vectorial y a partir de ahí se definen también otras cuestiones, pero pareciera que luego se deja un poco de lado, ¿no? Es la importancia que tienen entender cómo se rota bueno, no cómo se rota, cómo se orienta una superficie y bueno, vamos a trabajar para que vean de qué estamos hablando, ¿no? Esto ya lo dejaríamos para otra ocasión, la explicación más a detalle, pero vamos a ver en detalle esta parte en los ejercicios. Entonces, vamos a iniciar. Lo que nos dice es, el ejemplo uno nos pide verificar que se cumple el teorema de Stock, ¿sí? En el caso de tener un campo vectorial de esta forma, como es 2y por z por i, ¿sí? O por el vector unitario i, más y por el vector unitario j, y más 3x por el vector unitario k. Y donde es la parte, y donde S es la parte del paraboloide, o sea, estamos hablando de la superficie, el paraboloide definido por z igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada, que se encuentra por arriba del plano z igual a 1, con orientación positiva. Vamos a ver de qué está hablando. ¿Sí? Observemos de momento. Aquí tenemos nuestro GeoGebra, ¿sí? Nos habla del plano z igual a 1, como podrán ver ahí está el plano z igual a 1, ¿sí? Aquí en GeoGebra esta línea horizontal, que es el eje de las X, y esta línea horizontal también es el eje de las Y. Este es el eje de las Z, es el vertical. Bien. El paraboloide, pues cuando lo definimos es este, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues nos está pidiendo una superficie, la superficie por arriba, ¿sí? Por arriba del plano z igual a 1. Entonces, sería esta superficie. Ahora déjenme quitar esto de aquí. Entonces, ahí la tenemos, ¿sí? Ahora, la superficie que se encuentra por debajo del plano es esta. No se ve ahí, pero déjenme quitar el plano para que se vea. Ahí está. Ahí se ve. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto en mente, pues este es el paraboloide, ¿sí? Y la curva es la intersección, esta que se ve aquí, esta curva que está aquí, ¿sí? La podemos dejar sola. La curva, que sería una circunferencia, vista desde esta perspectiva, pues es una circunferencia de radio 2, ¿sí?
Y ya puesta así, pues es un disco o una circunferencia. Sería un disco. Si lo movemos en esta perspectiva, ahí sería el disco, ¿sí? Y con la superficie. Bueno, esta sería la superficie. La orientación positiva va a estar definida por, pues supongamos que tenemos este vector y es el vector sobre el vértice del paraboloide, ¿sí? Es el vector normal, ¿sí? Tal cual lo habíamos definido, ¿sí? Donde es n igual a el producto vectorial de los vectores tx, ty, ¿sí? Entre la norma de esos dos vectores, ¿sí? O el producto vectorial de esos dos vectores. Ahora, la orientación de la curva, ¿sí? La podemos exponer aquí, por ejemplo, si lo ponemos desde el vector en esta dirección, ¿sí? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces tenemos un vector que recorre en este sentido, ¿sí? Va recorriendo todo el, ¿sí? Y aquí podemos plantear también un vector paralelo, ¿sí? Otro vector paralelo también que señale y otro vector paralelo. Y esto lo único que nos indica son la rotación, o cómo gira, ¿no? Cómo va el flujo sobre la curva. Y lógicamente si nos paramos sobre la superficie, pues tendríamos el vector normal sobre cualquier parte de la superficie. Bien, este sería en cuanto al paraboloide, ya lo vieron, ¿sí? Ya se ubicaron en este contexto. Entonces ahora lo que nos resta es pues desarrollar el ejercicio. ¿Cómo se pide la verificación? Bueno, en este caso, para hacer la verificación, lo primero que tenemos que hacer es calcular por un lado la integral de línea, ¿sí? Sobre la curva C, que ya vimos quién es la curva sobre el plano, ¿sí? Z igual a 1 con radio 2 y nuestra función f, ¿sí? Por el producto interior por el diferencial de gamma. Tenemos que calcular esta integral y tenemos que calcular también la integral doble o la integral de superficie, ¿sí? Del rotacional de f por n, por el producto interior n, por el diferencial de superficie. La equivalencia de estas dos integrales, ¿sí? Es importante que lo llevemos a cabo porque esto pues nos dice, a veces, por ejemplo, si tenemos que calcular una integral de superficie bajo estas condiciones, a veces puede incluso ser más fácil calcular la integral de línea. ¿Sí? Yo les había dicho, bueno, es que las integrales de línea se pueden complicar muchísimo y regularmente así es. Y viene Stock y nos propone esta integral de superficie y con esto podemos hacer más fácil el trabajo, ¿no? Pero puede que suceda lo inverso también. Y ahí tenemos que sopesar, ¿no? ¿Cuál de los dos métodos usar? Ya con la experiencia, o sea, ya trabajando este tipo de ejemplos, nosotros podemos visualizar y ver, bueno, la forma en la cual me están proponiendo la integral y la forma en la cual tengo que parametrizar
la derivada, perdón, la superficie, se me hace que me va a pedir raíces por ahí. Yo creo que igual y si calculo mejor la integral de línea me va mejor. Eh, Eso nada más son cuestiones operativas que uno va realizando en la mente para ir viendo cuál es la mejor opción para resolver la integral o para resolver el problema. Sí, en este caso se nos está pidiendo la verificación. No nos vamos a escapar en estas circunstancias, no nos podemos escapar porque hay que hacer las dos integrales, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a proceder? Podemos proceder resolviendo la integral de línea o resolviendo la integral de superficie. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Cuál les apetece en primer lugar? Bueno, me lo dejan a mi elección. A ver. La de línea, ok. Vamos a empezar por la de línea. Ok. Empezando por la integral de línea, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que observar? Lo primero que tenemos que observar, lógicamente, es ubicarnos en la curva, ¿sí? Para poder hacer una parametrización adecuada. Es importante ver esto. ¿Por qué? Porque si vamos a calcular una integral de línea, déjenme subir esto un poco más. Si vamos a calcular la integral de línea, en este caso, esta, la integral de línea, ¿qué nos pide? Pues lógicamente nos pide un valor para c, que ese valor para c tiene que estar parametrizado. ¿En función de qué? Pues en función de nuestra gama de t, que va a ser igual a x de t por el vector i más y de t, j más perdón, z de t por k. ¿Sí? Bien. Aquí lo que tenemos son dos valores de z, ¿sí? Porque aquí lo importante es la parametrización con respecto a x, y, z. Y entonces lo que vamos a mirar, lógicamente, para la integral de superficie, como lo observamos, es el disco sobre el plano XY. Pero ya sabemos que esto no está sobre el plano XY, está sobre el plano Z igual a 1, ¿sí? Y ya sabemos que tiene radio 2, ¿sí? Y va de menos 2 a 2. Entonces, ¿cómo conciliar esto? Porque si lo veo desde la perspectiva del plano XY, pues lógicamente no me da el mismo radio, me da un radio 3, ¿sí? O 2 punto y fracción. En este caso, lo que tenemos que hacer es observar si z es igual a 1 y z es igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada, pues lógicamente hay que hacer una equivalencia, ¿sí? Lo que nos va a implicar esto es, al hacer esa equivalencia entre z, o sea, z igual a 1 y z igual a, esto sustituimos el 1 en esta parte de aquí, entonces tendríamos x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Lógicamente, estamos pasando x cuadrada y y cuadrada del otro lado y el 1 lo pasamos al otro extremo, al otro lado, ¿no? Entonces, por eso nos queda x cuadrada más y cuadrada igual a 5, a 4, perdón. Entonces, aquí ya tenemos nuestra circunferencia, ¿sí? Lo que habíamos estado pidiendo, lo que habíamos estado pensando, que lo podemos ver en forma del disco, donde sería esto. Bien, apuntando a esto, ahora tenemos que parametrizar con respecto a esto que estamos observando, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo que tenemos que parametrizar es la circunferencia en el plano Z igual, perdón, en el plano Z igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo parametrizar eso? Bueno, vamos a proponer coordenadas polares, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, esto va a implicar que x de t sea igual a r por el coseno de t, ¿sí? Y de t va a ser igual a r por el seno de t, y z de t va a ser igual a 1. Con estos parámetros, ¿sí? Si los observamos, ¿qué pasó? Si los observamos aquí en el... Aquí estoy poniendo vectores. Déjenme quitar este. Si observamos nuestros parámetros como están dados, aquí ya está ordenado. Estamos parándonos sobre la superficie. Si ustedes ven la forma en la cual nosotros definimos la curva paramétrica, está aquí dada. X igual a 2 veces el coseno de t, y igual a 2 veces el seno de t y z igual a 1. Donde lógicamente r es igual a 2, ¿sí? Ahorita tenemos que hacer esa corrección, ¿sí? Y donde t va de 0 a 2pi, que en este caso sería pues un aproximado, ¿no? 6.28. Bien. Esto nada más es en esta parte. Entonces, esta circunferencia lógicamente quedaría con esto expresado, ¿sí? Y lógicamente pensando en R igual a 2. Ya con eso tenemos nuestros parámetros. Entonces, gamma de t sería equivalente a 2 veces el coseno de t, coma 2 por el seno de t, coma 1. Ahora tenemos que calcular, ¿qué cosa? Tenemos que calcular la derivada de gamma o de r de t, ¿sí? ¿Quién es esto? Pues sería menos 2 veces el seno de t, coma 2 veces el coseno de t, 1. Esos serían los términos que vamos a usar para la derivada, bueno, para calcular la integral. Ahora, lo que tenemos que ver es la composición de f con gamma de t, ¿sí? ¿Quién sería? Perdón. Sí, En la derivada de gamma de t, en la última coordenada no sería 0. sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Gracias. Sí, porque ya les estoy diciendo puras mentiras a partir de ahí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Bien, entonces, sustituyendo los valores, lo que nos va a dar es menos 2 veces el coseno, o que sería y por z, si recuerdan, ¿sí? Que es la primera componente. Es menos 2 y por z, que es la primera componente, que sería 2 veces el seno, ¿sí? De t por 1 por i, más que sería y por j, que sería 2 veces el seno de t por j más
más 3x, ¿no? Que sería 2 veces el coseno de t. Y esto, lógicamente, por k. Esto ya simplificado, pues me quedaría menos 4 veces el seno de t por i más 2 veces el seno de t el seno de t por j más 6 veces el coseno de k, perdón, de t por k. Esto es para la composición. Y ahora, haciendo el producto interior, ¿sí? De f con respecto de gamma, o la derivada de gamma, que sería quién. Sería entonces f por la composición de gamma de t, ¿sí? Por la derivada de x' de t, coma, y de t, y z' de t. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, haciendo tomando los valores y multiplicando todo esto, ¿sí? Me quedaría esto equivalente a 8 veces el seno cuadrado de t más 2 veces el seno de 2t. ¿Sí? ¿Por qué queda esto? Porque si observamos, este valor, pues lógicamente se va a multiplicar por este. ¿Sí? Que sería 4 por 2, menos por menos me da más, ¿sí? Es el seno cuadrado de t. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, la multiplicación que vamos a hacer de este con respecto de este sería 4 veces, ¿sí? El coseno de t por el seno de t, que lo podemos ver también en este contexto donde una identidad trigonométrica me permite observar que 2 veces el coseno de t más, perdón, por el seno de t, lo puedo expresar como el seno de 2t. De ahí es de donde sale este número. Bueno, esa expresión, ¿sí? Bien, una vez que hemos explicado esto, ahora tenemos que calcular la integral. Ahora sí. Déjenme subir todo esto. Ahora vamos a ver, ya con los parámetros de t que van de 0 a 2pi, por supuesto, ¿sí? Todo esto para el parámetro t de 0 a 2pi. Entonces, la integral de línea de c de f con respecto de el diferencial de gamma es igual a la integral de 0 a 2pi de 8 por el seno cuadrado de t más el seno de 2t, perdón, más 2 veces el seno de 2t por el diferencial de t. ¿Sí? Ahora tenemos que proponer pues todo lo demás, ¿no? Bien, vamos a fragmentar esta integral, ¿sí? Y la vamos a poner
como la integral de 0 a 2pi de 8 veces el seno cuadrado de t, ¿sí? Por el diferencial de t, más la integral de 0 a 2pi de 2 veces el seno de t, o de 2t, por el diferencial de t. Hay que calcular estas dos integrales. La primera integral, o la integral, por ejemplo, del el seno de 2t, que sería la más fácil, ¿sí? Si nos fijamos en la integral del seno de 2t, aquí tenemos que implementar un cambio de variable donde tomamos a u igual a 2t y el diferencial de t va a ser igual a un medio, ¿sí? De el diferencial de u. Sí, o sea, no tiene mucho que darnos, ¿no? Entonces esto quedaría como la integral del seno de u por el diferencial de u, que no es otra cosa que ¿quién? Sería menos, aquí sería un medio, sería menos el coseno de u sobre 2 igual a menos el coseno de 2 veces t sobre 2. Ahora vamos a resolver, ¿sí? La otra integral. Lógicamente, si sustituimos valores y ya todo eso, ya no nos da lo que se espera. Ahora, la otra integral, que sería la integral de el seno cuadrado de t por el diferencial de t, ¿cómo lo resolvemos? Hay una formulita, ¿sí? Por tablas de integrales, que se puede decir que lo vamos a resolver de esta forma, donde la tabla lo que me dice es que la integral del seno a la n de t es equivalente a n menos 1 sobre n, ¿sí? Por el seno, por la integral de el seno de n menos 2 de t menos el coseno de t por el seno a la n menos 1 de t. Todo esto entre n. ¿Sí? Si se dan cuenta, calcular esto pues no es tan complicado ya viendo esta formulita, ¿sí? Entonces lo que nos quedaría, ya sustituyendo estos términos, me quedaría menos el coseno de t por el seno de t entre 2, ¿sí? Más un medio de la integral con respecto de t. Y al final esto lo que me daría sería t medios, ¿sí? T medios menos el coseno de t por el seno de t sobre 2. Ahora, viendo todo esto, ¿sí? El total de la integral que me daría. Déjenme subir esto un poco más para ver las integrales.
Entonces, lo que queríamos resolver en pocas palabras era esta integral, la integral de 0 a 2pi, ¿sí? De 2 veces el seno de 2 teta, o de 2t, perdón, es que la nota los puse con teta, más 8 veces el seno cuadrado de t. Todo por el diferencial de t. ¿Y esto a qué es equivalente? Tenemos que sustituir todos los valores que habíamos propuesto, que en este caso sería, nos quedaría de esta forma. Nos quedaría 4 veces t, ¿sí? Menos, déjenme ponerlo bien, 4 veces t menos 4 veces el coseno de t por el seno de t menos el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t. No, permítanme un momento, es que aquí hice una sustitución. Déjenme corregir esto. Sería menos el coseno de 2t. Menos el coseno de 2t de 0 a 2pi. ¿Sí? Y ya con esto, ahora sí, esto sería equivalente. Si se dan las condiciones, lo que podemos observar es que tenemos 4t menos 4 veces el coseno de t por el seno de t menos el coseno de 2t, perdón, el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t, de 0 a 2pi. Ahora, alguno podría proponer, dice, bueno, es que tenemos la integral de 0 a 2pi. Sí, claro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues a veces se nos puede ocurrir decir, bueno, pues, ¿qué te parece si lo hacemos de 0 a pi y multiplicamos por 2? No es necesario. ¿Por qué? Porque este valor no va a hacer que se anule la integral. ¿Por qué? Porque viéndolo desde esta perspectiva, el coseno, o sea, este término, en el seno, cuando sustituimos el 0, seno de 0 vale 0 y el seno de 2pi vale 0. Entonces, este término vale 0. En este contexto, este es igual, también se anula. Y este se anula por sí solo, ¿sí? Porque me queda menos 1, 1. Entonces eso me da 0. Por lo tanto, me queda 4t, que sería, en este caso, ¿qué cosa? Pues sería 4 veces por 2pi, que sería 8pi. Ese sería el resultado de nuestra integral. Esta primera integral. Ahora tenemos que calcular la otra. Déjenme subir esto. Nada más recuerden este valor, por favor, 8pi. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Con el desarrollo. ¿Esto a qué los invita? Pues a darse cuenta que tienen que usar todas sus herramientas de integración debajo de la manga para poder resolver el asunto ¿no? Bien. Por otro lado, ahora lo que tenemos que analizar es la integral de superficie. Vamos a calcular la integral de superficie de la siguiente forma. Lógicamente vamos a retomar
f de x yz, ¿sí? Igual a menos 2 yz por i más yj más 3 veces x por k. Va bien, ok. Y lo que teníamos que calcular era la integral de superficie sobre S, que es nuestro paraboloide, del rotacional de F, ¿sí? Por N y todo por el diferencial de superficie. Bien, lo primero que tenemos que calcular es qué cosa, es el rotacional. Sí, porque tenemos F. F no es no es lo que tenemos que sustituir, tenemos que calcular el rotacional de F. Entonces, para calcular el rotacional de F, pues lógicamente lo que tenemos que proponer es IJK, la parcial de con respecto de X, la parcial con respecto de Y la parcial con respecto de Z. ¿Sí? Y menos 2YZ, Y y 3X. Estos serían los términos sobre los cuales tenemos que calcular. La primera entrada, ¿sí? Con I me va a llevar a 0, 0. ¿Por qué? Porque tenemos la parcial de Y con respecto de, perdón, la parcial con respecto de Y. Y aquí, pues lógicamente, en este cruce, pues 3x me da 0, porque la parcial de 3x, pues es 0. Entonces, en el primer caso es 0, menos, ¿sí? La parcial de y con respecto, perdón, la parcial de z con respecto de y, o más bien la parcial de y con respecto de z es 0. Entonces esto es por y. Menos, ¿sí? Ahora sí, tenemos que calcular sobre este y este, que es con respecto de j, la parcial de x con respecto de 3x. ¿Eso qué nos da? Pues nos da 3 menos, ¿sí? La parcial de z de 2y por z, que sería menos 2y. ¿Sí? Este sí nos da información y el otro también nos va a dar información, que sería ahora con respecto de k, ¿sí? Aquí es con respecto de j, más con respecto de k, que sería la parcial de x con respecto de y, me da 0, menos la parcial de z con respecto de menos 2 yz, que sería 2z, ¿no? Perdón, la parcial de y con respecto de este. Entonces sería sí, menos 2z, que lo pondríamos así, menos 2z por k. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues lógicamente nos lleva a ver que tenemos 0 por i menos 3 menos 2y por j, ¿sí? Más 2z por k. Ese sería el valor del rotacional, nada más, ¿sí? Ahora tenemos que evaluar n. Pero antes de evaluar n, tenemos que proponer ahora sí nuestra parametrización para, en este caso, lo que sería nuestra superficie, usando coordenadas rectangulares en este caso, ¿sí? ¿Cómo usando coordenadas rectangulares? Pues lo que tenemos es
proponer a gamma, perdón, proponer a phi de xy igual a x de igual a x, coma, a ver, déjenme ver, coma y, coma, f de xy. Esa sería nuestra parametrización. O sea, x es igual a x y y es igual a y. Y z sería igual a f de xy. Y todo esto en un conjunto D, donde x y y pertenecen al conjunto D. ¿Quién es el conjunto D? El conjunto D no es otro que el conjunto de las xy's en R2, ¿sí? Tal que tenemos x cuadrada más y cuadrada menor o igual a 4. Este es 4. ¿Sí? Ese es el conjunto D, que vendría siendo nuestro disco, el que propusimos, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bien. Bueno, ahora lo que tenemos que calcular, como les decía, es n, ¿sí? Nuestro vector normal. El vector normal n, ¿sí? Que sería propuesto por t de x cruz t de y entre la norma del producto de esto. ¿Quiénes serían nuestros vectores? T de x y t de y. T de x, esto implicaría que para t de x vamos a tener 1, 0, la parcial de f con respecto de x, ¿sí? Y la otra, vamos a subir esto ya, t de y sería equivalente a 0, 1, la parcial de f con respecto de y. Entonces, ¿quién es la parcial de f con respecto de x? Pues es menos 2x, ¿sí? ¿Y quién es la parcial de f con respecto de y? Pues es menos 2y, ¿sí? Recuerden con quién estábamos trabajando. Cuando propusimos nuestra función, la propusimos por acá arriba. Aquí está, aquí debe de estar, aquí está. Observen esto de aquí. ¿Sí? Ese sería nuestro disco. Entonces ahora vamos a regresar acá donde estábamos. ¿Sí? De ahí es donde salen las parciales. ¿Sí? Ese es f de x, f de y. F de x, y. Ahora, en este contexto, ¿qué nos falta? Pues lógicamente calcular el producto vectorial. ¿Sí? ¿Quién sería el producto vectorial? Sería dado por el producto interior, perdón, sería dado por t de x cruz t de y igual a jk, ¿sí? De 0, perdón, 1, 0, que sería
menos 2x, 0, 1, menos 2y. ¿Y esto a qué es equivalente? Ya el resultado como tal, lo que me va a dar es lo siguiente. Me va a dar 2x, ¿sí? Coma 2y, coma 1, entre la raíz cuadrada de 4x cuadrada más 4y cuadrada más 1. ¿Sí? Teniendo todo esto en mente, ahora el rotacional, dada la composición con phi de xy, ¿qué nos va a dar? Es decir, lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos nuestra función, nuestra parametrización, esta, ¿sí? Esta es nuestra parametrización, ¿sí? Donde f de x es esto, f de xy, y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora sustituyendo, a ver, no es cierto, les estoy diciendo una mentira. Porque lo que tenemos que enfocarlo es sobre la superficie que es el paraboloide, ¿sí? Entonces, z es equivalente a f de xy, que no sería otra cosa que z igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada. Esa sería nuestra función f. De ahí es donde sale menos 2x y menos 2y. Yo me estaba confundiendo con esto. No, no. Ese es el conjunto donde está definida la función, ¿sí? Ese es el conjunto donde está definida esta función que estamos proponiendo. Bien, hecha la aclaración, ahora sí, gamma, perdón, la función f, el rotacional, perdón, de f compuesta con la función phi de xy, ¿quién es? Lógicamente, ya descubrimos quién era el rotacional, ¿sí? Lo vimos un poquito más arriba. Aquí está. Es esto de aquí. ¿Sí? Y hay que sustituirlo por nuestra parametrización. Lógicamente los valores de x quedan como x, los valores de y quedan como y, pero sí f de xy tiene que ser sustituido en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es esta sustitución. Entonces tenemos esto equivalente a quién. Por un lado vamos a tener 0 por i, ese no cambia, menos 3 menos 2y, esto tampoco cambia, todo multiplicado por j, y más 2 veces z, pero aquí en es z, z es x, perdón, es 5 menos x cuadrada menos y cuadrada. Todo esto para dejarlo en términos de xy. Es decir, vamos a dar esto para poder calcular una integral doble. Eso es lo que tenemos que hacer. Para integrales de superficie, eso es lo que aplicamos. ¿Sí? Una vez hecho esto, ahora tenemos que evaluar el rotacional compuesto con phi de gamma, ¿sí? El rotacional de f compuesto con phi de gamma, lo tenemos que evaluar con respecto a n, ¿sí? Pero antes de hacer esto, lo que tenemos que recordar es que n es equivalente a t de x cruz t de y entre la norma de t de x cruz t de y. Pero ¿quién era el diferencial de superficie? El diferencial de superficie no va a ser otra cosa
A ver, déjenme ver qué estoy haciendo. Déjenme corregir nada más. T de Y. Ahí sí. Ahora sí, el diferencial de superficie es equivalente a la norma, ¿sí? De T de X cruz T de Y por el diferencial de área. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, esto va a implicar que de la integral que estamos proponiendo de S del rotacional de F por N por el diferencial de superficie, lo que vamos a asociar son estos dos. Entonces, N por el diferencial N por el diferencial de superficie, que es un vector, me va a dar T de X cruz T de Y entre la norma, ¿sí? De T de X cruz T de Y por, por la norma de T de X cruz T de Y. Eso que va a implicar con respecto al diferencial de área, pues que estos dos se hacen uno, entonces lo que me va a quedar es que este valor es equivalente a T de X cruz T de Y por el diferencial de área. Y en este contexto, esto sería equivalente a la integral doble de S, ¿sí? Del rotacional de F multiplicado interiormente por T de X cruz T de Y por el diferencial de área. Teniendo todo esto ya, lógicamente no es sobre S, es sobre el conjunto D, que ya vimos quién es el conjunto D, que es nuestro disco en el plano XY, con centro en el origen de radio 2. Todo esto, vamos a subir un poco, todo esto, ¿a dónde me lleva? Pues lo que tengo que observar es que tengo que calcular el rotacional de F, ¿sí? Por el producto interior de T de X cruz T de Y, ¿sí? Por el diferencial de área. Pero esto, ¿quién es? Si lo observamos, esto sería equivalente a 0 por I, ya sustituyendo términos, más, perdón, menos 3 menos 2Y por J más 10 veces menos 2x cuadrada menos 2y cuadrada. Todo por el producto interior de 2x por y más 2y por j más k. Por el diferencial de área, por supuesto. ¿Sí? Entonces, este con respecto de este, pues lógicamente me va a dar 0. ¿Sí? Ahora, este con respecto de este, ¿qué me va a dar? Me va a dar
menos 3 menos 2y por 2y y más 10 menos 2x al cuadrado más, perdón, menos 2y al cuadrado. Ya juntando términos y sacando todo, lo que me va a quedar en total sería 10 menos 2x cuadrada menos 6y cuadrada menos 6y. Entonces, la integral que tenemos que calcular, en este caso, sería la integral sobre el conjunto de 10 menos 2x cuadrada menos 6y cuadrada menos 6y. Todo por el diferencial de área. Aquí se puede complicar un poquito, ¿sí? Porque vamos a usar la superficie z igual a 1 y z igual a 2 igual a menos 5 menos x cuadrada menos y cuadrada. En este contexto, pues lógicamente, cuando nosotros desarrollemos un poco más la integral, se va a complicar la integral. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es usar coordenadas polares, ¿sí? Calculándolo todo por coordenadas polares, en teoría se simplifica un poco, ¿sí? Pero tiene su chiste. Entonces, lo que vamos a proponer entonces es a x igual a r coseno de teta y a y, como siempre, igual a r seno de teta. Lo que estamos usando es simplemente es un cambio de variable, ¿sí? Ya sabemos que r va a estar en el intervalo que va de 0 a 2, perdón, sí, va de 0 a 2, y y, o más bien teta, iría de 0 a 2pi. Teniendo esto en mente, sustituyendo valores, la integral nos quedaría de la siguiente forma. Pues este sería equivalente a la integral que va de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 de 10 menos 2 veces r coseno de teta al cuadrado menos 6 veces r seno de teta al cuadrado menos 6 veces r por el seno de teta, todo por el diferencial de r por el diferencial de teta. Lógicamente aquí hay que evaluar estas 1, 2, 3, 4 integrales, ¿sí? Y los valores que obtenemos son los siguientes. Déjenme separarlos.
¿sí? Para que los vayamos observando. Ya no me deja subir. Entonces, nada más recuerden esto, por favor. Este término. Ya casi terminamos esto. Nada más déjenme subir a este nivel. Bien. La primera integral que tenemos que calcular era la siguiente. Lógicamente todo multiplicado por r, que es el jacobiano, ¿sí? Aquí me faltó exponerlo, ¿sí? Cuando calculamos el jacobiano eh, de nuestras parciales, que vamos a calcular con respecto de r, luego con respecto de teta, a- a- haciéndolo con respecto al coseno y luego con respecto al seno. Este, la primera integral que sería 10 por la integral que va de 0 a 2pi por la integral que va de 0 a 2 por r, por el diferencial de r, diferencial de teta. Esto ya se los pongo así a grandes rasgos, haciendo los cálculos, esto me va a dar 40 veces pi, ¿sí? Ahora, por otro lado, déjenme ver. Ok, eso es. Por otro lado, la integral doble, o sea que sería menos 2, la integral doble de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 2 por r cúbica por el coseno cuadrado de teta, de dr, de teta, va a ser equivalente ya haciendo todos los cálculos, estos ustedes lo pueden calcular, ¿sí? A menos 8 veces pi, ¿sí? Y la otra integral que sería menos 6 veces la integral que va de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 2, de r cúbica por el seno cuadrado de teta, por el diferencial de r, diferencial de teta. Esto va a ser equivalente a menos 24 pi. Y ya por último, ¿sí? Calcular la integral, que sería de 6 veces la integral de 0 a 2pi, de 0 a 2, de r cuadrada por el seno de teta, de dr de teta, esto es igual a 0. Entonces, si nosotros evaluamos o hacemos la suma de todos estos valores, 24 menos 8 es igual a 32, menos, lógicamente siendo la suma de estos dos, me daría menos 32. 40 menos 32 es igual a 8pi. Entonces, la integral de superficie del rotacional de f por el producto interior de n con respecto al diferencial de superficie es igual a 8pi.
Entonces con esto estamos verificando el teorema de Stokes. Porque en la integral de línea lo que nos dio 8 fue 8pi también. Pueden hacer los cálculos ustedes, no los hago para no extender más esto. Las integrales ya no son tan complicadas. Estas hay que calcularlas con la formulita esa que les puse, ¿sí? También había que buscar por tablas la del coseno, ¿sí? Y sustituir valores y ahí ya les tiene que dar el resultado. Sí, lógicamente tienen que hacerlo con cuidado para que no se equivoquen. De hecho, no hay mucho truco ahí. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Con esto. ¿Todo bien? Ok. Bueno, el siguiente ejercicio, este lo voy a explicar más que hacerlo porque también es extenso. Si quieren lo expongo también. Sí, nada más que sí está un poquito extenso. No tan extenso como este que acabamos de hacer. Esto lo hago para que ustedes vayan viendo qué es lo que tienen que hacer en el caso de que tengan que calcular la integral de superficie o la integral de línea y qué deben de tomar en cuenta. Pero para mí este ejemplo que viene es un poco más relevante, ¿sí? Por lo que implica. Este ejercicio que acabamos de hacer lo pueden encontrar ustedes en el Stuart, en la sección del teorema de Stokes. Ahorita no recuerdo cuál es específicamente. Es la sección, es el capítulo 16 en la sección 6 o 7, no me acuerdo bien. Ahí búsquenlo, está en la parte de integral de superficie. Abajo es la integral viene el teorema de Stokes. Y ahí al final de esta sección pues vienen los ejercicios, es el ejercicio 14, ¿sí? Este lógicamente no tiene solución. Si buscan en las respuestas, pues lógicamente los libros por lo regular les manejan las respuestas de los nones, sino de los pares. Entonces por eso lo escogí, para precisamente no tener un valor a qué llegar, sino llegar a él, ¿no? Directamente. Ahora, por otro lado, hice un collage entre el ejercicio 13 y el ejercicio 15. No me va a dar los valores. Ahorita les explico de qué se trata. Entonces, vamos a el siguiente ejemplo. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Pueden tomarse 2, 3, 4 minutos en lo que hago la anotación del ejercicio. Bueno, jóvenes, aquí ya tenemos nuestro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo lo que nos pide es lo mismo. Verificar que se cumple el teorema de Stokes en el caso del campo vectorial, esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí. Y donde Z, o donde la superficie está dada por el cono definido de esta forma, o sea que es un cono con vértice en el origen, ¿sí? Es un cono que tiene el lado positivo y tiene el lado negativo, ¿sí? Pero donde nos limitan a Z. Z nos lo limitan entre 0 y 4. Entonces nos estamos fijando en la parte positiva de Z, ¿sí? Entonces al fijarnos en la parte positiva de Z entre 0 y 4 es donde tenemos que buscar la superficie. Entonces, con orientación negativa. ¿De qué se trata esto? Es aquí donde viene lo relevante. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí nos ponen el cono. Déjenme lo
irlo quitando, para irlo aplicando poco a poco. Ahí está. El cono que nos piden es este. Lógicamente tenemos las dos, la parte positiva y la parte negativa con respecto de Z, ¿sí? Acordándonos que X es este eje, Y es este eje y pues Z es este. ¿Sí? Nos van a limitar entre 0 y 4. Entonces, al limitarnos entre 0 y 4, pues lógicamente nos ponen los planos en el plano XY, que sería Z igual a 0, y el plano Z igual a 4. ¿Sí? Ahora, el disco que vamos a observar será este. Este es importante. Y la superficie como tal va a ser esta. Ahora sí, déjenme quitar esto. Entonces, esta sería mi superficie. Sería esta. De aquí. Todo el cono. ¿Sí? Limitado lógicamente por los planos Z igual a 0 y Z igual a 4. Aquí sería como si no tuviera tapa, pero yo lo pongo para verlo desde esta perspectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este sería nuestro conjunto D para la parametrización que vamos a requerir tanto para calcular la integral de línea como la integral de superficie. Entonces, ¿qué nos están diciendo cuando nos piden calcular una superficie con orientación negativa? ¿A qué se están refiriendo? Bueno, se están refiriendo a lo siguiente. Bueno, ahí al parecer más o menos quedó una especie de vector normal, ¿no? Ahí no lo hice con toda la delicadeza del mundo. Tendría que haber puesto ciertos valores para generar el plano paralelo aquí a este punto y sacar la norma, pues lógicamente dado por los dos vectores generados que me dan ese plano. Bueno, supongamos que este es nuestro vector normal. Este vector apunta hacia abajo, ¿sí? Esto, esto que apunte hacia abajo es que apunta en un sentido negativo, ¿sí? Esto es claro. No estoy diciendo nada extraño. Entonces, lo que nos están pidiendo es la superficie por fuera, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me va a expresar? Que si está moviéndose en sentido negativo para cualquier parte de la superficie, la trayectoria no se va a mover en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se va a mover en el sentido opuesto. Es decir, va a ir de aquí para acá. Y va a ir de aquí para acá. Va a ir de aquí para acá. Ahí más o menos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se va a mover en el sentido horario. Se va a mover en el sentido de las manecillas del reloj. Esto recordando lo que les decía yo ayer. Si era positivo, se movía en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si apuntaba hacia arriba, si apuntaba hacia abajo, es decir, en este caso en la superficie es negativa, no la superficie, bueno, la superficie en este caso tiene orientación negativa, ¿sí? Entonces la curva va a tener orientación negativa también, ¿sí? Eso de negativo es relativo, nada más, pero es para darle un contexto, ¿no? Entonces se mueve en el sentido de las manecillas del reloj
si es negativa, ¿sí? Y es aquí donde vamos a tener que tener cuidado cuando calculemos los parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Pues vamos a ello. Si queremos calcular, por ejemplo, aquí ya nada más les voy a poner los resultados de las integrales, ¿sí? Eh, Voy a desarrollar todo, por supuesto, les voy a poner la parte esencial, pero ya lo de las integrales, pues ya se los dejaría a ustedes para, por si tienen dudas, y no extendernos más allá de lo que nos queda de tiempo. Bien, si queremos calcular la integral de línea, en este caso, lo que necesitamos en este contexto, pues lógicamente es parametrizar la curva, que sería gamma de t evaluado en x de t, y de t, z de t. Estos, estos términos, pues lógicamente van a ir acompañados por la derivada. Estamos pidiendo que nuestra gamma sea lógicamente de clase C1. Entonces, la diferencial de gamma con respecto de t sería equivalente a x' de t, y' de t, z' de t. Tenemos que fijarnos también en la forma en la que está dada z, ¿sí? Es decir, la curva. La curva va a ser la intersección del plano z igual a 4 y z cuadrada, o sea, y el cono. Es decir, z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada y z igual a 4. Entonces, sustituyendo esto, por supuesto, nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Este sería nuestro conjunto D, ¿sí? Entonces, nuestro conjunto D es igual al conjunto de las XY, ya viéndolo desde el plano XY, ¿sí? Igual, recuerden la perspectiva que les mostré, ¿sí? O más bien, sería el conjunto de las XY en R2, tal que X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual a 16. Ese sería mi conjunto D. Ahora, ¿qué más necesito? Esto lo necesito para poder parametrizar la curva, ¿sí? Es importante. La curva está definida, ¿sí? Por lo siguiente. Vamos a ponerlo. Déjenme subir esto. Entonces, ya dado esto, vamos a tomar el valor de x de t igual a 4 veces el coseno de t, y de t es igual a 4 veces el seno de t, ¿sí? Y z de t es igual a 4. Si ustedes ponen estos valores o estos términos en el GeoGebra, les tiene que dar exactamente la curva que acabamos de observar, ¿sí? Que la podemos mostrar sin ningún problema. Aquí estamos. Y como pueden ver aquí, estos serían los valores de la superficie. Esta es la curva paramétrica, ¿sí? Que es x 4 veces el coseno de t y menos 4 veces el seno de t y z igual a 4. Ahora, ¿por qué aquí pongo menos 4 veces el seno de t? ¿Qué les dice ahí esto? Lógicamente, donde t va de 0 a 2pi, ¿sí? Aquí aproximadamente 6 igual, 6.28, ¿sí? Ahí se ve.
Ahí está, curva paramétrica, A, curva, ¿sí? A coseno, 4 coseno, bla, bla, bla. Bien. Regresando, aquí se me había pasado que aquí tenemos que ponerle un negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, esto me va a dar, lógicamente, una circunferencia. Esto sí me da una circunferencia. O sea, esto que acabo de exponer, esto claro que me da una circunferencia. Estos dos en el plano XY me da una circunferencia, pero me la va a dar rotando o más bien con orientación en el sentido de las manecillas del reloj. Si yo quiero que esta circunferencia tenga una orientación en el sentido de las manecillas del reloj, le tengo que poner un menos. Menos 4 veces el seno de t, para que entonces ahora sí vaya en el sentido de las manecillas del reloj. Esto es importantísimo, por eso les decía yo, es importante entender la parametrización en el contexto de una orientación negativa de la superficie. Aquí la superficie está dictando prácticamente el valor de la orientación de la circunferencia, ¿sí? Entonces de ahí radica saber que si bien lo que puse primero me da una circunferencia, no me da la orientación que yo quiero o que yo requiero. Que la que yo requiero es la orientación en el sentido de las manecillas del reloj, no la otra, ¿sí? Sin el negativo, si nosotros quitamos este negativo, me da una orientación en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido contrario. Si yo le pongo el menos, ustedes háganlo, ¿sí? Y van a ver que les da esto. Si ustedes le ponen animación, van a ver cómo se dibuja la circunferencia en este sentido. ¿Sí? Bien, este es 4. Es ahí donde radica la importancia de esto. Ahora, a partir de ahí, pues lógicamente tengo que calcular las derivadas, ¿sí? Entonces, las derivadas de gamma de t ya van a ser dadas por menos 4t, menos 4 veces el seno de t, menos 4 veces el coseno de t, ¿sí? Coma 0. Y ya poniendo todo en el contexto de f compuesta con gamma de t por la derivada de gamma de t, esto sería equivalente ya en total. Lo que me quedaría sería 16 por el seno cuadrado de t menos el coseno de t. Todo por el diferencial de t, lógicamente, ¿sí? Esto lo pueden ustedes ya hacer sin ningún problema, eso espero, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es componer hacer el producto interior de esto y les tiene que dar este resultado. Por fuerza les tiene que dar ese resultado, ¿sí? Ya lo verifiqué. Lo chequé varias veces, no sé, no porque estuviera yo mal, sino simplemente para estar seguro de que lo que estaba yo haciendo era esto, precisamente. Bien, ahora lo que nos va a quedar aquí es calcular la integral, ¿sí? Calcular la integral de c con f de gamma de t, el producto interior de gamma prima de t por el diferencial de t igual a la integral
de 16 veces el seno cuadrado de t menos el coseno de t. Si se dan cuenta, no hay mucha dificultad porque ya calculamos esta integral, ¿sí? Ya saben cuál es su valor y esto va de 0 a 2pi. Y la integral del coseno tampoco tiene mucha dificultad. En este punto, cuando ustedes calculen estas integrales, ¿sí? Lo que les va a quedar es 8 veces t menos 8 veces el coseno de t por el seno de t, ¿sí? Eh, Menos 16 veces el seno de t de 0 a 2pi. El cuento es el mismo, aquí me da 0, aquí me da 0 porque el seno en 0 vale 0 y el seno en 0 también vale 0, el seno en 2pi vale 0 y el seno en 2pi vale 0. Por lo tanto, esto me va a quedar 16 veces pi, porque es 8t, 8 por 2 pi, me va a quedar 16 veces pi. Ese es el valor que tengo ahora que calcular con respecto a la otra integral. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí ya omití muchos pasos. Entonces los cálculos de la integral pues ya los tienen que corroborar ustedes. ¿Sí? Y déjenme ver si no me falta nada por ahí. Creo que no. A ver, déjenme ver. No, está correcto. Ok. A lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿de dónde sale este 8? Bueno, sale del cálculo que sale de aquí. Recuerden cómo se desglosó, ¿sí? Por ahí aparecía un valor que me permitía tener esto, ¿sí? Hagan ustedes, sustituyan por la formulita esa que les puse, por tablas de integral, entonces tiene que darles esto, ¿sí? Y la otra integral, con respecto al coseno de t, pues les tiene que dar esto. Y de ahí sale el 16pi. Bien, ahora la otra integral, ya para terminar, calcular la integral de superficie del rotacional de f por n por el diferencial de superficie también tiene lo suyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tomamos en cuenta si damos la parametrización como lo habíamos propuesto, donde se me estaba yendo ese negativo en el seno, me hubiera dado otro resultado, por supuesto, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la parametrización porque nos podemos equivocar en no incluir el signo y tal vez nuestros cálculos estén bien y a partir de ahí ustedes puedan cometer un error en la tarea. ¿Sí? Entonces es ahí la importancia que reviste que ustedes tengan claro qué es lo que están haciendo y que tengan claro que si les están pidiendo una orientación negativa, ustedes por su cuenta eh, prevengan esto y digan, bueno, es que aquí tengo que poner el sentido negativo, pues para la parametrización tengo que hacer esto, ¿sí? Y bueno, hacen todo el trámite, ¿sí? Entonces, la parametrización que vamos a usar aquí para la superficie es la misma que usamos, bueno, la misma propuesta phi de xy igual a x, y, f de xy, ¿sí? Ahora, ¿quién vamos a tomar como z? ¿Sí? Si tenemos a z igual o z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada y z igual a
0 y A4, ¿sí? Que son los planos sobre los cuales está acotada el cono. Lo que vamos a tomar es este término, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, dado que nos estamos enfocando en la parte positiva, ¿sí? Ya que si yo tomo z me va a dar más menos la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Eso que va a implicar, lógicamente, que si estamos acotados en la parte positiva de z, pues esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Estoy haciendo en detalle esta parte para que sepan lo que tienen que hacer en caso de que tengan que resolver un ejercicio de esta índole. Bien, ya con esto, pues lógicamente tenemos que calcular ahora t de x, que sería 1,0, la parcial de f con respecto de x, y esto sería equivalente a 1,0, este, déjenme encontrar, aquí está, que sería la derivada parcial, que sería x por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Este sería en cuanto a t de x, t de y, ya poniéndolo directamente sería 1,0, y entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esos serían nuestros vectores tangenciales al plano, ¿sí? Que me generarían ese vector normal que intentamos dibujar en el sentido negativo. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando es negativo, ¿sí? Lo que se nos propone para n, que sería el t de x cruz t de y, como n es negativo, y bueno, ya sabemos que esta es la norma de lo de arriba, ¿sí? T de x cruz t de y. Aquí lo que nos va a dar es el siguiente resultado, que sería menos la parcial de f con respecto de x, menos la parcial de f con respecto de y. ¿Sí? Y esto en 1 para las tres componentes. Lógicamente, la raíz cuadrada de todo lo de arriba, que sería la parcial de f con respecto de x al cuadrado, más la parcial de f con respecto de y al cuadrado, más 1. Pero este no es el término que necesito. ¿Por qué? Porque n es negativo, ¿sí? Tiene orientación negativa. Esta orientación, este valor que estamos dando para n es con orientación positiva. Aquí tienen que tener mucho cuidado. El vector normal, dado así en los libros, va a aparecer en general como positivo. Y si no se fijan, cuando les pidan orientación negativa, lo único que tienen que hacer es voltear la tortilla, decir, bueno, este es negativo, entonces n sería dado por la parcial de f con respecto de x positivo y la parcial de f con respecto de y positivo, y 1 sería negativo, ¿sí? Porque n sería, aplicando el negativo, pues lógicamente la norma de t de x cruz t de y, que ya sabemos quién es, ¿sí? Es todo esto de aquí. En este caso es aquí donde está el meollo del asunto. Si ustedes ponen n positivo, les va a dar otro resultado, ¿sí? Si ustedes se toman la integral de n tal cual está dada como n positiva, aguas, porque ese valor va a ser negativo. En el caso de este ejercicio, por supuesto. Entonces no les estaría dando lo que les piden, les daría otra cosa. Y
También tienen que tener en mente que si ustedes cometen el error de no poner n negativo y resulta que a pesar de que hicieron todos los cálculos y lo hicieron bien, resolvieron bien el ejercicio, pero les faltó este detalle del negativo y se corroboró el teorema de Stock, está mal el ejercicio. Porque lo hicieron con orientación positiva y pues cabe pensar que podría ser el caso que si lo hicieron todo en el sentido positivo, pues puede que les dé un resultado adecuado, entonces donde digan, bueno, se confirma entonces el teorema de Stock. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Es ahí donde radica la importancia de estar en la clase o de ver el video, ¿sí? Si ustedes tienen la clase o ven el video, pues ya están prácticamente del otro lado. Bueno, ya vamos a continuar. Quise recalcar esto, jóvenes, porque es aquí donde, ahora sí, donde la puerca tuerce el rabo y si no lo corrige, y si no hacen lo correcto, pues lógicamente van a tener problemas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que pusimos las parciales de f y de x y ya tenemos todo el asunto, lo que vamos a tener ahora que calcular es el rotacional, que es nabla producto cruz con f, y esto es equivalente a la parcial de r con respecto de y menos la parcial de q con respecto de z, ¿sí? Por i menos la parcial de r con respecto de x menos la parcial de p con respecto de y con respecto de z y j más la parcial de q con respecto de x menos la parcial de p con respecto de y por k. ¿Qué valores les va a dar? Calculando las parciales les tiene que dar 0 menos 1 por i menos, aquí es menos, no es, ya iba a poner más, es menos 1 menos 0 por j más 0, perdón, 0, 1, 0 menos 1 por k. Y lógicamente hay que calcular la integral ya con estos valores, ¿sí? Que sería la integral de superficie, la integral de superficie eh, de esto por n por el diferencial de superficie, que sería equivalente a la integral por d de nabla cruz f, ¿sí? Producto interior t de x cruz t de y por el diferencial de área. Ya haciendo el producto y teniendo todo, les quedaría la integral sobre d de menos x entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos y sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más 1, ¿sí? Todo por el diferencial de área. Lógicamente hay que hacer el producto interior de estos dos vectores y les tiene que dar este resultado, ¿sí? Teniendo esto, procedemos a sustituir todos los términos por, hacemos un cambio de variable, ¿sí? Tomamos x igual a r coseno de teta, a y igual a r seno de teta, ¿sí? Y el jacobiano, que sería la derivada
de phi, en este caso esta phi, sería equivalente a r por el diferencial de r por el diferencial de teta, ¿sí? Que sería el diferencial de phi es el diferencial de área. ¿Qué nos va a quedar? Esto nos va a quedar sustituyendo la integral que va de 0 a 2pi por la integral de 0 a 2 de menos r coseno de teta más r seno de teta menos 1 o más 1. Aquí sería negativo, perdón. Ese es negativo y todo por el diferencial de, perdón, todo esto multiplicado por r, que sería el jacobiano, por el diferencial de r, diferencial de teta. Aquí vamos a dividir la integral en dos, bueno, en tres integrales, ¿sí? Las dos primeras les va a dar 0. Y la última, que es, o sea, la integral con respecto de esto y con respecto de esto, les va a dar 0 por fuerza. Y aquí sería la integral con respecto a r, que sería r cuadrada sobre 2. ¿Sí? Sustituyendo los valores, que va de 0 a 2pi. No es de 0 a 2, perdón, es de 0 a 4. Aquí. Disculpen ustedes, es de 0 a 4 y ahí es donde está. Entonces, esa integral lo que les va a arrojar es 8 veces r cuadrada sobre 2. ¿Sí? Y es ahí donde les va a dar precisamente 2pi. Sí, es justo. A ver, déjenme. Es el valor. Que sería la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 2 de r por el diferencial de r, diferencial de teta, que sería equivalente a la integral de 0 a 2 de r cuadrada sobre 2 de 0 a 2pi, diferencial de teta, que sería igual a 8 por la integral de 0 a 2pi, ¿sí? Diferencial de teta, que sería 2pi por 8, que sería igual a 16pi. Es ahí donde sale. Entonces, el resultado lo obtenemos a partir de esto, ¿no? Entonces, con eso confirmamos el teorema de Green en ambos casos, ¿sí? Ahora, aquí yo cometí un error y no se dieron cuenta. Me acabo de dar cuenta yo porque aquí también es importante, si estamos trabajando, vamos a hacer la orientación, vamos a trabajar sobre el conjunto de, aquí yo cometí el error y aquí sí es negativo. Aquí y tiene que ser igual a menos r por el seno de teta. Entonces sí es positivo aquí. Sí estaba en lo correcto. ¿Por qué negativo? Porque simple y sencillo, jóvenes. Estamos trabajando con una circunferencia en el plano XY, ¿sí? De radio 4, ¿sí?
y la orientación es en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, para que eso ocurra, tenemos que poner al seno en negativo. En este caso, pues lógicamente abarca también a R. Por lo tanto, de todos modos les daría 0 aquí, ¿sí? Por los valores del seno. Que sería la integral de R por el coseno. Bueno, ya ahí ustedes lo pueden testear y se van a dar cuenta que en este caso la integral pues les tiene que dar un coseno. El coseno pues lógicamente cuando lo evalúen entre 0 y 2pi pues les va a dar 1 y menos 1, les va a dar 0. Por el otro lado en el seno pues es 0 también, evaluando el 0 y el 2pi en el seno y pues es de ahí donde obtenemos el 16pi. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta con todo esto? ¿No? Bueno, sé que estas clases ya han sido bastante extensas y han sido cansadas, ¿sí? Yo lo entiendo, pero es importante que tengamos en mente que estamos ya en los teoremas, es lo último, ¿no? Y bueno, ya como pueden ver, es talacha. Este ejercicio lo hice yo de obtener el ejercicio 13 y el ejercicio 15. La superficie la obtuve del ejercicio 13 y los valores del campo vectorial del ejercicio 15. De la misma sección del estuario de donde saqué el ejercicio 14. Bueno, jóvenes, sin más por el momento, espero que esto les ayude a la hora de resolver un ejercicio, la tarea o su tarea. Y pues, sin más, Profe, perdón, yo sí tengo una última duda. Entonces, ¿la orientación negativa es cuando los vectores normales apuntan hacia abajo o el ejercicio nos dice si tomamos la orientación negativa o no de la superficie? aquí, de alguna manera, por lo regular, cuando se toma la orientación de una superficie es hacia afuera, ¿sí? A ver, te lo pongo en el... Déjame ponerte los dos ejemplos. Aquí tenemos nuestra superficie y pues como puedes ver, cualquier vector que des debe apuntar hacia afuera y en esencia pues va a tener sentido positivo, ¿sí? Ahora, por el otro lado, aquí apunta hacia afuera también. Entonces, el sentido es negativo del vector. Porque si yo lo doy positivo, va a apuntar hacia adentro de la superficie. También se puede hacer, no digo que no. O sea, sí se puede hacer, pero lo relevante de esto es hacia dónde nos estamos moviendo. Porque si tú estás generando un modelo matemático, ¿sí? Y hay un flujo, por ejemplo, de un campo vectorial que se está moviendo en este sentido hacia adentro del cono y es un sumidero, ¿sí? Es un sumidero, entonces entra un flujo por aquí de algún líquido o de aire, qué sé yo, y la superficie es como una coladera, entonces cuando salga el líquido o el aire, lo que esté pasando por aquí, pues lógicamente no lo va a hacer hacia adentro, lo va a hacer hacia afuera. Entonces, si tú quieres resolver un problema en ese contexto y quieres usar el teorema de Stokes para este efecto, calculándolo con la integral de superficie, pues tienes que enfocarte en el sentido en el que está fluyendo en este caso, pues el líquido o el aire. ¿Sí? Y pues por supuesto aquí lo tomamos en el sentido negativo. Te digo, puede ser que el ejercicio no te lo diga, puede ser que el ejercicio te lo diga. ¿Sí? Si te dice, bueno, tiene orientación negativa o tiene orientación hacia abajo, pues es un hecho que también tienes que revisar la orientación de la curva, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces ahí ya es de cómo se te esté planteando el problema o de si te dan más información acerca del problema y te dicen, bueno, el flujo es hacia afuera,
¿sí? Si el flujo es hacia afuera y tienes una superficie así en estas condiciones, pues es obvio que la orientación de la superficie tiene que ser negativa. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, ya quedó claro. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes, antes de marcharnos? Ya para que vayan a degustar un café o se vayan a su siguiente clase. ¿No? Bueno, todo bien. Bueno, jóvenes, pues espero que se la pasen bien. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Cuídense. Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's